respecto. Y no es un mensaje no es mensaje de la mente para la mente. Es algo que brota del corazón y con la profunda necesidad de que en esta noche Dios nos hable. Porque soy de los que creo que nuestro mensaje como tal no llega a ninguna parte si no es el Espíritu Santo el que lo toma y el que lo imprime en el corazón del oyente. Creo que por encima de cualquier información que el hombre le pueda dar, lo que usted necesita, lo que yo necesito es que Dios nos hable en esta noche. Amén. Y pregunto, ¿cuántos traen hambre y sed de Dios? Amén. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 2. Nos relata una parte muy particular y muy emocionante de la historia del pueblo de Dios. En el capítulo 18, en el verso 2, Primera de Reyes 18:2, hoy quiero hablarles sobre una de esas situaciones en el pueblo de Dios donde indudablemente se hace imprescindible que Dios intervenga y que Dios levante a alguien. ¿Le suena de algo esas situaciones? Hay momentos en la historia del pueblo de Dios, hay momentos de la Iglesia de Jesucristo donde se hace imprescindible y urgente que Dios intervenga y que Dios levante a alguien para cambiar la situación. Y este tipo de situación era la que estaba pasando el pueblo de Israel. En Primera de Reyes 18:2, y la palabra dice: pasados muchos días, verso 1, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: ve, muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Verso 2, fue pues Elías a mostrarse acá. Ahora voy a pedirle que retrate en su imaginación esta imagen. Hágale un cuadro mental a esto. Fue pues Elías a mostrarse acá. Esto era un cara a cara. Una confrontación promovida por Dios. Acá por un lado, Elías por el otro. Dios promovió este confrontamiento. Este cara a cara entre dos hombres. Ahora bien, el cara a cara entre Elías y Acab, no solo se estaban enfrentando dos hombres, se estaban enfrentando dos espíritus. Era un confrontamiento humano, pero detrás había un confrontamiento espiritual, una confrontación espiritual. No solo se estaban enfrentando dos hombres, se estaban enfrentando dos mentalidades y dos escuelas. Ahí estaban. ¿Y quién eran cada uno de ellos? Yo sé que ustedes lo saben, pero déjeme que muy rápido se lo recuerde. Por un lado tenemos a Acab. Acab, para retratarlo en pocas palabras, vamos a resumirlo aquí. La palabra del Señor dice: ninguno como él se vendió para hacer lo malo delante de los ojos de Jehová. Ya está bien. Ninguno como él se vendió para hacer lo malo delante de los ojos de Jehová. Contrajo matrimonio con Jezabel, hija de los Sidonios, una mujer extranjera, cosa que Dios había dicho en su palabra que no se hiciera. De modo que, emparentando con el mundo, con las tinieblas, en vez de influenciarle él a ella para que ella ame a Dios, sirva a Dios y obedezca a Dios, ocurre totalmente lo contrario. Es ella la que influencia a Acab, y al influenciar a Acab, influencia a todo Israel. Y lo que hace es que Jezabel consigue filtrar en Israel los ídolos, el paganismo y el pecado de su país. De modo que, ¿hasta qué punto las cosas se degradan en tiempo de Acab? Que donde se adoraba a Dios, se termina adorando a demonios. Donde había altares para Dios, se derriban esos altares y se edifican altares a los demonios. El propio Dios ha sido reemplazado por ídolos.
entonces esto Dios lo ve. Y Dios acciona al respecto. ¿Por qué? Porque aquí estaban los instrumentos de las tinieblas, Acab y Jezabel, con su influencia. Su influencia es tan mala que el pueblo cesa de adorar a Dios, sirven a los Baales, sirven a los ídolos y llegan a tal punto de confusión que ya no saben cuál es el Dios verdadero. O Jehová. ¿Cuántos creen que una situación así es un auténtico? Pero hay un cara a cara y por otro lado tenemos a otro hombre que nos demuestra que de igual manera que las tinieblas tienen sus instrumentos para ensuciar, para pervertir, para corromper, para infiltrar lo malo, Dios también mete la mano a su aljaba y también tiene instrumentos. Instrumentos para bendecir, instrumentos para santificar, instrumentos para traer pureza y bendición a su pueblo. De modo que ahora Dios es el que acciona en favor de su pueblo para cambiar la situación y Dios responde a la necesidad. ¿Y a quién levanta? Levanta a un Elías. Que si Acab encarna el desorden, la idolatría, el consentimiento del mal, por otro lado Elías encarna la pasión por Dios, encarna la santidad. Elías es un hombre de defectos, pero en su tiempo Elías encarna la obediencia a la palabra de Dios, la pasión por las cosas de Dios. Y Dios lo levanta y Elías aparece. ¿Pero de qué manera aparece? Como bien saben ustedes, hermanos míos, el llamado de Elías es tan diferente a los de los demás. ¿Por qué? El llamado de Elías es diferente desde su origen. Porque si vamos al origen y al lanzamiento de Elías, bien, ya hemos retratado la situación donde Dios lanza a Elías. ¿Por qué Elías era necesario? Pues ahora vamos al lanzamiento de Elías. El lanzamiento de Elías es diferente, ¿por qué? Porque de cualquier otro hombre de Dios podemos saber su origen, podemos saber de qué tribu venía, podemos saber quién fue su maestro y podemos saber cómo Dios lo llamó. Sabemos que a Moisés lo llamó en una zarza, sabemos que a Gedeón lo llamó en una encina, sabemos que uno venía de la tribu de Leví, otro venía de la tribu de Benjamín, hijo de Joás, abierecita. Sabemos de Nehemías, cómo recibió la carga, cómo le vino la noticia, cómo habló con el rey, nos viene cómo ayunó, cómo oró. Se nos dice tantas cosas de tantos hombres de Dios, de su llamado, de su tribu, de su origen, de cómo salieron, de quién fue su maestro. Todos tienen una trayectoria. Pero ahora pregunto, biografía de Elías, ¿cuál es su origen? ¿De qué tribu viene? Nadie lo sabe. ¿Quién fue su maestro? Nadie lo sabe. ¿Quién fue su mentor? ¿Quién le recomienda? Nadie lo sabe. ¿Cómo Dios lo llamó, señores? Nadie sabe nada de Elías. Entonces, ¿qué pasa con Elías? El hombre sin orígenes, el hombre sin trayectoria, el hombre sin carta de recomendación y sin nadie que lo recomiende. Una cosa sabemos, que de la nada Dios lo lanzó como una flecha y de repente apareció y dijo: vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años sino por mi palabra. El hombre sin trayectoria, el hombre que nadie sabe su tribu, su maestro ni su llamado, pero de repente aparece y los cielos se cierran. Esa era su carta de presentación, porque no hay mejor carta de presentación que tener el respaldo de Dios. Amén. Amén. Ese es el aval. ¿Cuál es el aval de Elías? Que Dios está con él. Amén. ¿Y cuál es su primera señal? Su lanzamiento es repentino, de la nada. Pero ¿cuál es su primera señal? Su primera señal es que los cielos se cierran, la tierra se seca, el campo se para y la economía se para. Porque la lluvia y el campo, entendemos que en esos tiempos, aún más que ahora, es el primer motor de la economía. Si se para la lluvia, se paran los campos. Si se paran los campos, no hay trigo. Si no hay trigo, no hay alimento ni hay sustento. ¿Y por qué esta señal? Ha sido objeto de mucha discusión, siempre ha sido motivo de preguntas. ¿Por qué sale de esta manera Elías y dice de una forma tan segura: sino por mi palabra no habrá lluvia ni rocío? ¿Qué ocurre con Elías? ¿Qué clase de poder misterioso tiene Elías? ¿Qué ocurre? ¿Por qué hace esto? ¿Qué era? ¿Sencillamente una demostración de poder y autoridad? ¿Qué quería Elías? ¿Que viésemos sencillamente que es un hombre de fe? ¿O hay algo detrás de esto? ¿Por qué la primera señal de Elías en su ministerio es cerrar los cielos y que no llueva? Bien, esto no se ha hecho por hacer. Retrocedemos unos cuantos cientos de años
Y encontramos en el libro de Deuteronomio que Dios había hecho una cláusula ya con su pueblo. Había hecho un pacto de relación con su pueblo. Esto no era una simple demostración de Elías. No era simplemente un alarde de fe o un alarde de poder, porque Elías no podía hacer nada si Dios no le utilizaba. Entonces, ¿esto qué es? Bien, el contrato de Dios con su pueblo decía lo siguiente, libro de Deuteronomio capítulo 28. Dice, acontecerá que si obedecieres la voz de Jehová tu Dios y pusieres en obra sus mandamientos, si le amas con todo el corazón, dice Dios, serás bendito en tu casa, bendito en el campo, bendito en tu entrar, bendito en tu salir. El Señor bendecirá tu pan, tu trigo, tu vino, tu mosto, tu canasta, tu artesa de amasar. Lo bendecirá todo lo que tienes. Y dice el Señor, por un camino vendrán contra ti, por 7 caminos huirán de ti. Y dice el Señor, Jehová abrirá los cielos y te dará su buen tesoro. Vendrá lluvia. Bien. Esto se ha dicho como las bendiciones en el monte Gerizim. Pero también en el monte Ebal había otro varón de Dios diciendo las maldiciones de desobedecer. Porque todos necesitamos el monte Gerizim y el monte Ebal. El monte Gerizim que habla de las bendiciones del que obedece. Pero en el monte Ebal se avisan las maldiciones, las consecuencias de desobedecer. Todos queremos el monte Gerizim donde se anuncian las bendiciones. Pocos quieren el monte Ebal donde se avisan las consecuencias de desobedecer. Pero como Dios es un Dios completo que no deja a nadie a media información, sino que dice toda la verdad. Desde el monte Ebal se estaban proclamando las maldiciones de desobedecer y dice el Señor, acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, si no pusieses por obra sus mandamientos, dice el Señor, si te fueses detrás de otros dioses para servirles, Jehová cerrará los cielos y no habrá lluvia. Ahí está. No es una demostración de Elías. Es que Dios había dicho en su palabra. Si me amas, me obedeces y me sirves, hay lluvia. Si no me amas, si no me sirves, si no me obedeces y si dejas que otros ocupen mi lugar, se para la lluvia. Por eso Elías, ¿quién es? Es un técnico que viene con una orden de corte. Y a Israel había que cortarle el agua. Él es el técnico que viene en nombre de la compañía y corta. Tú vas a hablar con el técnico, hombre, ¿por qué me cortas la luz? ¿Por qué me cortas el agua? ¿Por qué me cortas el gas? Y el técnico te dirá, hay una orden de corte, no lo hables conmigo, háblalo con la compañía. Pues esto pasaba con Elías. Elías era el técnico que había efectuado el corte, pero el orden de corte venía de más arriba, venía desde los cielos. ¿Por qué? Porque Dios estaba viendo que su pueblo no le tomaba en serio, y aquí va el mensaje, porque Dios estaba viendo que su pueblo no se tomaba en serio sus cosas, porque Dios estaba viendo que estaba siendo reemplazado por ídolos. Entonces Dios dice, bien, no me toman en serio, no oyen mi voz, quieren andar de cualquier manera y creen que no va a tener consecuencias, pues hay un orden de corte, no va a haber lluvia, no va a haber sustento, no va a haber bendición, todo se va a secar, porque tengo que decir que ignorar la palabra de Dios tiene consecuencias. ¡Amén! ¿Y la sequía qué es? La sequía no es simplemente para avalar a Elías. La sequía es un síntoma de que Dios está molesto y está enfadado. Déjenme detenerme aquí un momento. Hay sequías que son la evidencia de que Dios está molesto. ¿Por qué? Porque Dios es celoso de su pueblo. Y lo que no va a hacer Dios con su pueblo es dejarnos en pos de nuestros males. Y Dios tiene muchas formas de hacernos saber cuando Él no aprueba algo. El problema es cuando hay gente que se habitúa a la sequía. Normalizan la sequía. Y el enemigo les engaña, haciéndoles creer que la sequía es normal, que es parte del camino, que no siempre va a estar lloviendo. Pero si vamos a la Biblia encontramos que las sequías no son otra cosa que la evidencia de una desobediencia que está siendo tolerada. Y cuando hablamos de sequías, ¿de qué estamos hablando? Sequía, estamos hablando de falta de vida. Cuando hablamos de sequía, estamos hablando de fracaso continuo. Por eso las sequías, los fracasos continuos, crónicos, permanentes, son las alarmas que Dios hace sonar para hacernos ver que no estamos haciendo las cosas bien.
que está esperando algo de nosotros, que está demandando una reacción. ¿Y por qué lo hace de esta manera? Porque somos tan obstinados que mientras llueve, seguimos caminando. Somos tan obstinados que mientras las cosas van bien, mientras no somos golpeados en algún área, seguimos caminando y decimos, bueno, no pasa nada, que todavía el carro va marchando, que todavía todo va bien. Bueno, si Dios no me ha cortado los suministros, debe de ser de que tan descontento no estará conmigo. Debe ser que no lo estoy haciendo tan mal. Y a veces Dios en su misericordia tiene que hacer juicio. En su propia misericordia tiene que traer disciplina y tiene que traer sequía. ¿Para qué? Para que el hombre sea consciente de que Dios está demandando una reacción. Porque somos tan obstinados que a veces el propio bienestar no nos deja dar cuenta de lo que estamos haciendo mal. Pero benditas sequías las que nos hacen reaccionar. Levantar los ojos al cielo y decirle, Señor, ¿qué quieres? Señor, muestra tu voluntad. Señor, háblanos. Benditas derrotas como la derrota delante de Ai, que hacen que Josué se tire al suelo y le diga, Señor, ¿qué pasa? No me lo explico. No me lo explico por qué esta derrota. Josué entendía que la derrota no estaba dentro del plan divino. Dios le había dicho en su palabra, levántate, tú meterás a este pueblo en la tierra que juré a sus padres. Y le dice Dios a Josué, como estuve con Moisés, estaré contigo. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, y todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, yo os lo doy por herencia. La promesa es bien clara. ¿Y cuántos creen que las promesas de Dios se cumplen? Bueno, pues ahora Josué encuentra algo que no le encaja. Después de haber derribado las murallas de Jericó y haberla conquistado, después de haber derribado Jericó la cerrada y bien cerrada, Jericó la imponente, Jericó la que estaba armada hasta los dientes, la han derribado como nada. Han pasado derechos hacia adelante, pero dice la Biblia que después, delante de una ciudad pequeña llamada Jai, esa ciudad llamada Jai les ha puesto en huida. Han muerto miles, les han espadeado, les han lanceado, han hecho sangre, han hecho un escarnio y han hecho una retirada al pueblo de Israel porque se han visto derrotados. Y Josué entiende, dice, esto no es normal. Si Dios me ha dicho en su palabra, Dios me ha prometido, nadie te podrá hacer frente. Entonces Josué ha puesto en una balanza la promesa por un lado y la realidad presente por otro. Dios me ha dicho que nadie me hará frente, pero ahora resulta que Jai me ha derrotado. ¿Qué pasa? Entonces Josué se da cuenta de que algo se está haciendo mal. Lo que no iba a hacer Josué era normalizar la derrota y hacer como que no pasaba nada. Unas veces se gana y otras se pierde. No. Dios me ha dicho que nadie me podría hacer frente. Si aquí nos han derrotado es porque alguien ha hecho algo mal. Por eso Josué se tira al suelo y se humilla. Gloria a Dios por los siervos que se humillan delante de él. Gloria a Dios por los jairos que se humillan para que la niña resucite. Porque de siervos erguidos nacen iglesias muertas, pero de siervos humillados nacen niñas que resucitan y pueblos que prosperan. Josué se tira al suelo y clava la frente en el suelo de bruces y le dice, Señor, después de una gran victoria contra Jericó, ¿qué ha pasado? Dime qué pasa. Y Dios le habla, Josué, has hecho bien en preguntarme, porque escucha lo que digo. Hay anatema en el campamento. Hay derrotas que nos tienen que hacer reflexionar. Ir a la presencia de Dios y preguntarle, Señor, ¿por qué? No preguntar con rebeldía, sino con deseo de aprender, Señor, ¿por qué? ¿Por qué esta sequía? ¿Por qué esta derrota? ¿Por qué esta ausencia de gloria? Tengo que decir, donde Dios no se manifiesta porque hay pecado. No hay otra. Cuando hablo de manifestación de Dios, no hablo expresamente de cierto ruido o de cierta forma en que se manifieste o de ciertos brincos. Hablo de manifestación de Dios, donde Dios es real, que su presencia se manifieste, que su poder se mueva, que haya salvación, señales, milagros, prodigios, mover del Espíritu Santo. Donde Dios no se manifiesta es porque Dios ha cerrado el grifo, porque Satanás no tiene poder para detener un mover de Dios. A veces le echamos mucho la culpa a la oposición del diablo, cuando resulta que un demonio queriendo parar la gloria de Dios es como un mosquito queriendo parar un meteorito. Es imposible. No hay demonio, no hay brujo, no hay hechicero, no hay santero, no hay satanista que pueda detener la gloria y el poder de Dios. Luego entonces, donde Dios no se mueve, ¿por qué es? No es porque el diablo lo para, porque el diablo no puede ni mucho menos parar a Dios, ni tampoco.
Donde Dios no se mueve, ¿por qué es? Es porque Dios soberanamente ha cerrado el grifo y ha dicho: no me manifiesto hasta que no haya arrepentimiento. No me manifiesto hasta que no haya rodillas. No me manifiesto hasta que no se me consulte. No me manifiesto hasta que no se me hable. Pero digo en este día, benditas las sequías que nos hacen reaccionar, ir a la presencia de Dios y decirle: Señor, corrígeme, límpiame, purifícame, quiero vivir delante de tu presencia. La sequía ha venido. Y ahora a ver si les parece normal esto. Una vez que Elías ha desatado la sequía con esa sentencia por inspiración de Dios, dice la palabra: y vino palabra de Jehová a Elías. Otra vez. Una vez que ya la lluvia ha desaparecido, todo se ha secado, Dios le habla: Elías, dime, jefe, tengo otro encargo para ti. ¿Cuál es? Ahora que Elías ha captado la atención de todo el mundo, es el hombre que cierra los cielos, es el hombre del momento, y Dios le habla: Elías, dime, Señor, vete y escóndete en el arroyo de Kerit. Elías, ¿has hecho tu labor? Sí, Señor. Los cielos ya se han cerrado. Ya se han cerrado, Señor. Vale. Porque hay momentos del calendario de Dios donde Dios te saca, te usa, te pone en primera línea de batalla, te convierte en un punto de atención para otros. Pero de momento, de una hoja a otra del calendario, de momento de estar Dios usándote, promocionándote, poniéndote como punto de atención, de momento, como Elías te habla y te dice: ahora escóndete. Benditos los hombres y mujeres de Dios que saben entender el calendario divino. Aleluya. Y saben salir cuando Dios les saca y esconderse cuando Dios les esconde. ¿Qué es lo que me enseña aquí Elías? Que siendo tan de Dios para hacer tantos milagros, señales y prodigios, Elías no se había enamorado de la promoción. Elías amaba a Dios y amaba su voluntad. El que se enamora de la promoción solo se mantiene cuando Dios le tiene en primera fila. El que se enamora de la promoción, del lugar, de la visibilidad, solamente permanece si Dios le tiene ahí en el candelero. Pero luego están los que aman a Dios. Luego están los que aman a Dios más que a la promoción. Los que aman a Dios más que ser usados. Los que aman a Dios más que todas las cosas. Y los que le aman realmente, cuando Dios les saca, dicen: adelante, Señor, salgo. Pero cuando Dios les esconde, dicen: adelante, Señor, me esconde. Que Dios nos ayude a saber escondernos cuando Él nos quiera esconder. Porque hay etapas donde Dios te sacará y hay veces donde Dios te esconderá. Y tendrás que ver cómo Dios usa a otro, cómo Dios lanza a otro, cómo Dios promociona a otro, que a lo mejor piensas que está menos preparado que tú, que a lo mejor tiene menos aptitudes que tú, que a lo mejor tiene menos potencial que tú, pero Dios en su soberanía te esconde a ti y lo saca a Él. Pero qué bien me hacen los cristianos que se gozan cuando Dios saca a los demás, cuando Dios lanza a los demás, cuando Dios hace su soberana voluntad. ¿Por qué? Para los que se esconden, Dios tiene un regalo. ¿Me dejan que se lo comparta? Amén. Dios tiene un regalo. Le dice: Elías, escóndete y beberás del arroyo. Amén. Toma ya. ¿No te parece extraño esto? ¿Qué había dicho Elías? Que los cielos se cerraran. De modo que no hay lluvia. Y cuando no hay lluvia viene la sequía. Pero aquí vemos que Dios le dice: vete y beberás del arroyo. Es decir, en tiempo de sequía, Elías había encontrado un arroyo. ¿Por qué? En tiempo de sequía, el único que te puede hacer encontrar el arroyo es Dios. ¡Amén! ¿Y dónde estaba el arroyo? Escondido. Porque hay un arroyo del que solo pueden beber los que se esconden en la presencia de Dios. ¡Amén! Los que se enamoran de la promoción, de estar en primera fila, de estar ahí siempre promovido, siempre el centro de atención, ¿sabes? En tiempo de sequía se morirán de sed. Pero luego en tiempos de sequía están los que se saben esconder en la presencia de Dios. Y cuando se esconden encuentran un arroyo que no deja de fluir, un arroyo que no deja de emerger agua. ¿Por qué? Porque hay momentos donde la sequía es general y no encuentras agua donde la tendrías que encontrar. Pero aún en tiempos de sequía tengo que decir, para el que de verdad quiera beber, por mucha decadencia que haya, por muy mal que estuviera la obra,
por mucho que se secara el suministro de gloria en las iglesias, en las zonas, en los coros, en los lugares, donde fuese, por muy mal que estuviese la obra en general, para todo el que quiera beber, siempre habrá un escondite donde seguirá cayendo agua. Ese escondite está escondido en la presencia de Dios, porque hay un arroyo en el que solo beben los que se esconden en su presencia, dijo el maestro, que nunca miente ni se equivoca. Cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, oh aleluya, ahí está el manantial que nunca se agota. Cuando no cabemos en la iglesia y cuando vienen el puñado de los 4 fieles de siempre, cuando hay un pastor usado por Dios por todo lo alto, ungido, y cuando hay un pastor al que nadie traga. Cuando la iglesia está en armonía, en gozo, y cuando hay confrontamiento también, en todo tiempo, cuando estamos arriba y cuando estamos abajo, hay un arroyo que nunca se seca, el arroyo de la intimidad, a puerta cerrada con Dios. Ese arroyo hará que por mucha sequía que haya, tú nunca mueras de sed. Pregunto, ¿cuántos quieren al arroyo del agua limpia y viva de Dios? Elías se ha escondido y ha estado bebiendo del arroyo. Y además de que bebe del arroyo, le dice Dios, los cuervos te traerán pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Esto es algo completamente milagroso. Los cuervos, hambrientos, esmayados, de naturaleza carroñera, que están deseando ver algo de carne para comérsela. Y Dios lo que hace es que anula su instinto. Anula su instinto carroñero para que cuando cogen la carne, en vez de comérsela, se la lleven al profeta. Porque cuando Dios te quiere en un lugar, de la forma que sea, te sustentará. No me preguntes cómo lo hace, pero si te quiere en un lugar, te sustenta como sea. Los cuervos le vienen, son los camareros que le vienen trayendo el servicio de catering al profeta. Pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde, y agua del arroyo. Gloria al nombre del Señor. 6 meses, 1 año, año y medio, 2 años, 2 años y medio, y ahí está escondido, pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde. 2 años y 8 meses, agua del arroyo, y nunca se acaba. Hasta que dice la Biblia, pasados muchos días, al 3er año, vino palabra de Jehová. Otra vez Dios le habla, después de 3 años sin encargarle nada. Elías, dime, Señor, tengo otro encargo. Y aquí volvemos al texto de origen. Vino palabra de Jehová a Elías y le dijo, sal y muéstrate acá, que yo haré llover sobre la faz de la tierra. ¿Se han dado cuenta, hermanos míos? 3 años escondido en el arroyo. 3 años sin noticias de él. 3 años sin ser usado. 3 años sin ser sacado a la promoción. ¿Usted se imagina lo que pudieron hablar de Elías todos los especuladores? ¿Usted se imagina los habladores lo que pudieron hablar de Elías? ¿Qué ha pasado con Elías, el profeta aquel, el de piel de camello, el que cerró los cielos? Pues no sabemos, no sé qué ha pasado. No se le ve ya. Y uno empezó a decir, escucha, creo que estaba muy mal, creo que le había entrado una depresión, que se había encerrado en la casa, no salía, estaba muy malamente. Otro dice, creo que lo han parado porque estaba muy malamente, le habían visto de no sé qué manera y malamente. El otro dice, creo que había dejado todo, creo que había dejado todo porque se había dejado de la mujer, estaba muy malamente y tal. Empiezan a hacer 20.000 especulaciones de Elías, los habladores hablando, los especuladores especulando. ¿Por qué? Porque como Dios ya no le saca, como no hace nada con él, como no está en el panorama, empiezan a decir de él absolutamente de todo. Y Elías ahí está escondido, pero cuando Elías sale, vino palabra de Jehová y lo saca de nuevo a los 3 años cuando Dios ha vuelto a contar con él. Y sale Elías y dice, en el capítulo 18, verso 15, repite Elías y vuelve a decir, a ver si le suena esta frase, vive Jehová de los cielos, en cuya presencia estoy. Santo, ¿te suena de algo esta palabra? La primera proclamación que hizo cuando Dios le sacó de la nada, él dijo, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy. Lo esconde 3 años,
no le saca para nada, no le usa para nada, no cuenta con él para nada. Pero después de 3 años escondido, cuando todos creíamos que iba a salir de telarañas, polvoriento, en mal estado, deteriorado, estropeado, entumecido, Elías sale y vuelve a decir: vive Jehová de los cielos, en cuya presencia estoy. Es decir, hay un momento donde me ha sacado y hay otro donde me ha escondido, pero hay algo que no ha cambiado. Es que cuando me saca y cuando me esconde, sigo estando en su presencia. Sigo estando en su presencia. Sigo estando en su presencia. Los hombres de Dios como Elías, las personas de Dios como Elías, no dependen de la actividad para mantenerse en consagración. No dependen de la actividad para mantenerse cerca de Dios. Los metes al cajón, los esconde Dios ahí, los tiene Dios en el arroyo, invisibles por 3 años, pero salen sin estropear, salen intactos, salen como el primer día. ¿Por qué? Porque aunque han estado escondidos, no están estropeados, porque el que vive en la presencia de Dios, aunque se esconda, no se estropea. Porque vive en la presencia. Ay, qué bueno. Porque vive en su presencia. Estoy en su presencia. Hermanos, hombres y mujeres de Dios, que lo que nos estropea no es el tiempo. Lo que nos estropea es el descuido. Lo que nos estropea no son las ofensas recibidas, los daños en el camino. Lo que nos estropea es el alejarnos de Dios. Pero cuando alguien ha entendido dónde está su fuente, ay, Dios mío, siento a Dios. Cuando alguien ha entendido dónde está su origen, pase lo que pase, no le va a desenraizar de su lugar. Porque por encima de todo, no vive en una situación, vive en la presencia de Dios. Hoy te animo, hombre y mujer de Dios, vive en su presencia. Mantente en su presencia. No negocies por nada tu relación con Él. No dejes que nada te distancie de Él. Lo que más cuides en esta vida, lo que guardes de una forma más preciada, que sea tu intimidad con Dios. El vivir en su santa y divina presencia. No negocies tu relación con Él por nada. No aceptes el trato. Porque cuando tienes tu rincón con Dios, cuando tienes el escondite donde cae el arroyo, pasen los años que pasen, no te estropean. Te haga el mundo o el enemigo lo que te haga, no te estropea. Te hagan los hombres el daño que te hagan, no te estropean. Porque te mantienes en un lugar que está por encima del tiempo. El que vive en la presencia, el tiempo no le envejece porque se alimenta de la eternidad. Vivir conectado a Dios es vivir conectado a la eternidad. Por eso el maná lo sacabas de su lugar, lo ponías en una olla, lo dejabas en el campamento y la Biblia dice que al otro día, 24 horas después, estaba podrido. Escucha, en 24 horas el maná se había podrido si lo dejabas en el campamento, si lo dejabas en una olla. Pero la palabra del Señor dice, a ver si es normal esto, el autor de Hebreos dice, en el arca de Dios, allí donde reposaba su presencia, dice, había la tabla de la ley, la vara de Aarón que reverdeció y el maná. 10 años no se corrompe, 20 años no se pudre, 50 años no se pudre, 200 años no se pudre. El que se podría en 24 horas en el campamento, pasan siglos por él y en el arca no se corrompe. Porque lo que el campamento corrompe, la presencia lo mantiene. Tú decides si solo te alimentas del campamento o te metes al arca. El que solamente se mantiene del campamento, en 24 horas estará podrido. Pero el que vive en el arca, el que se acerca a la presencia de Dios, te aseguro que vengan ríos, vientos, tempestades, años, momentos malos y momentos buenos, no se estropean.
y podrá decir: vive Jehová de los cielos en cuya presencia estoy. Hermanos, me quedo como a la mitad del mensaje, pero quiero hacer un uso prudente del tiempo, no quiero darles mucho la noche. Pero miren, hermanos míos, termino diciendo que cuando Elías ha salido y ha dicho: vive Jehová de los cielos en cuya presencia estoy, que me tengo que ver con Acab. Entonces le llaman a Acab y le dicen: Acab, Elías quiere hablar contigo. Y entonces se produce el cara a cara. Volvemos al origen, a lo que habíamos citado al principio. Cara a cara, Elías y Acab. Acab y Elías, el hombre de la idolatría y el hombre de la santidad, el hombre de la decadencia y el hombre del avivamiento se ven cara a cara. Cuando se ven cara a cara le dice a Acab: ¿tú eres tú el que turba a Israel? Y le dice Elías: yo no soy el que turba a Israel, has sido tú y la casa de tu padre por haber dejado a Jehová y haber servido a los Baales. Santo Dios. Acab le tiene en el cuello a Elías porque Elías es la molestia continua de Acab, porque es el que le recuerda que no está haciendo las cosas bien. Por eso cuando Acab le ve dice: escucha, Elías, tú eres la turbación y el problema del pueblo. Y Elías le dice: yo no soy el que turba al pueblo por denunciar el mal, lo turbas tú por consentirlo. ¿Por qué? Claro, Elías se levanta en un celo de Dios porque las cosas delante de Dios se hagan bien, pero se gana la fama de ser el que turba al pueblo. Ya lo entienden ustedes. Cuando estamos bajo la influencia de Acab, las cosas se desordenan tanto que luego viene Elías y Elías es el que turba al pueblo. Donde Acab deja su huella, luego Elías es el malo de la película. ¿Por qué? Porque, hermanos, me gustaría decir que la escuela de Acab se ha terminado, pero no lo puedo decir. La escuela de Acab no se ha terminado. El espíritu de Acab sigue activo en medio de la obra. El espíritu de Acab sigue actuando en nuestros medios. ¿Y qué hace? El espíritu de Acab lo que hace es tomar posición de influencia y luego empieza a ganarse amigos a base de consentir desórdenes y consentir pecados y consentir cosas malas. Mirar para otro lado, echar el brazo por encima, hacer amigos a base de consentirlo todo. Donde Acab ha dejado su huella, luego llega Elías y le decimos: Elías, ¿qué estás liando? No te compliques. No te compliques, Elías, sale en victoria. Elías, no te busques problemas. No te busques la ruina, claro. Pero Elías no se conforma. Elías sabe que Dios es celoso de su pueblo. Y le dice a Acab: quien trae los problemas no es el que denuncia el mal, es el que lo consiente. Déjame decirte esta noche que tu verdadero enemigo no es quien te dice la verdad, no es el que te exige de parte de Dios, no es el que te recuerda que has de andar en su palabra. Precisamente el que te consiente, el que te pasa la mano, el que no te dice la verdad, ese es el que te está buscando la ruina. Pero quien te dice la verdad y quien te dice obedezcamos a Dios, esos no son el problema, son el remedio, son el avivamiento. Por eso Acab le dice a Elías, y ya termino: Elías, ¿y cómo sabemos que esto no es una locura que te ha dado a ti? Que te ha llamado Dios de verdad. Y Elías dice: muy fácil, congrégame a todo el pueblo en el monte Carmelo y trae a los profetas de Baal y a los de Asera que comen de la mesa de Jezabel. Vamos a poner 2 altares, poner la leña y la víctima, pero que nadie ponga más nada, y el Dios que responda por fuego, ese es Dios. No es cualquier señal la que ha puesto Elías, que es que hay señales, yo suelo decir que hay señales que si no salen se pueden disimular. Es que hay según qué oración que yo haga, si no sale, la puedo disimular. A ver, levántate y anda. No te levantas, no andas, es que no tienes fe. He salido del paso. O levántate y anda. Se levanta, se cae. Bueno, poco a poco, milagro progresivo. Está andando poquito a poco. Porque si no sale, puedo coger la tangente y tener un recurso. Yo puedo hacer así y decir: a ver, que Dios me ha hablado. Aquí hay un hombre que se llama Antonio, por ejemplo. Claro, lo más fácil que haya algún Antonio, porque junto con José y Manuel es uno de los nombres más comunes de España. Es el nombre más común de España. Ya por estadística, entre 50 y 100 personas tiene que haber algún Antonio. Pero al margen de eso, esto no es un ataque a lo profético, Dios me libre, que creo de todo corazón en el don, en el ministerio profético y en la palabra de Dios. Es a modo de ejemplo.
Que hay cosas que si no salen, las puedo disimular. Aquí hay un Antonio. Y resulta que si no hay, digo, bueno, alguien que tenga un familiar que se llame Antonio. Bueno, pero aquí, ¿qué pasa con Elías? Lo de Elías no puede tener un recurso. ¿Sale o no sale? Porque Elías se ha puesto así, ha dicho, el Dios que traiga fuego del cielo es el Dios. ¿Esto sale o no sale? O es la ruina de Elías o la mayor gloria de Elías, pero poderse disimular no se va a poder disimular ni imitar. Si lo hace Dios. Amén. Y cómo me gustan, hermanos, y cuánto bien me hacen las operaciones genuinas de Dios que no se pueden disimular, que si las hace Dios de verdad. Amén. Por eso Elías dice, hermanos, el Dios que responda por fuego, ese es Dios. Ya conocen ustedes la historia. Lo primero que hace Elías. Pasen ustedes primero. ¿Quién? Los de Baal y los de Asera. Elías, ¿cómo es posible que dejes primero a las tinieblas y después tú? O sea, dejas primero a los falsos y que después pase el verdadero. Y Elías te podía decir tranquilo, que el lugar en que aparezca no determina la importancia que tenga. Mi afán no es ir primero, sencillamente es tener resultado de Dios. Pero ¿qué ocurre? El que no tiene identidad precisamente necesita estar delante para sentirse alguien. El que no sabe quién es, precisamente es el complejo el que hace ir dando codazos para ponerme en primera fila. Pero el que tiene identidad y sabe quién es, no le importa ir en primero, segundo, tercer lugar. Lo que quiere es estar donde Dios le ponga. Al propio Cristo no le importa que le llamen segundo Adán. Porque el hecho de ser segundo Adán no es que sea menos importante. El primer Adán lo estropeó todo, el segundo lo arregló todo. Al propio Cristo no le importó ir después de Juan el Bautista. Primero sale Juan el Bautista y después sale él. ¿Por qué? Sencillamente, aunque vaya en segundo lugar, es que primero sale el telonero y luego sale el protagonista. Pero a Cristo nunca le importó ir primero, ir segundo, ir tercero. No le importó aparecer en el horno de fuego y aparecer sin nombre, sin que nadie lo pudiese nombrar. Aparece como el cuarto, sabemos el nombre de Sadrach, Mesach y Abednego, pero a él nadie le nombró. No le importó porque lo que él había ido al horno era a guardar a sus amigos y punto. No le importó que se le nombrara, aparecer cuarto ni aparecer primero. Precisamente él nos ha dado ejemplo de que lo que importa no es en qué lugar aparezcas, es el resultado de Dios que se tenga. Por eso Elías dice, yo no quiero ir primero, yo sencillamente quiero ir donde Dios me ponga. Por eso pasen ustedes, que la carne va primero y el espíritu después. Pasen, adelante. Y ya saben ustedes, conocen ustedes la historia. Pasan los siervos de Baal y se empiezan a esgañotar, a dar el palizón del siglo. Baal responde, Baal responde, Baal responde. Hasta que ya no pueden más, ya se van cayendo. Baal responde. Cuando ya no pueden hacer más nada, se empiezan a herir, a cortar con cuchillos, a derramar sangre. Baal responde para llamar la atención de Baal. ¿Por qué? Porque como bien saben, en las ciencias ocultas el mayor grado de manifestación diabólica es cuando se hacen ritos de sangre. Por eso lo que hacen ellos es intentar provocar sangre para llegar al mayor grado de emulsión diabólica, para que Satanás haga un traiga fuego. Y ahora pregunto, hermanos míos, aquí hay maestros de la palabra, ancianos y gente formada que me pueden corregir. ¿Acaso Satanás no puede hacer una señal engañosa? ¿No dice Apocalipsis 13 que el falso profeta hace caer fuego del cielo? Entonces, ¿aquí cuál fue el problema? El problema de Baal y los demonios que había detrás de él no era falta de poder, porque Satanás tiene poder para hacer una señal engañosa. Aquí el asunto no era de poder, sino de autoridad. ¿Por qué? Porque aunque los demonios tienen poder para hacer una señal engañosa, mientras Elías tuviese los pies en el monte Carmelo, allí no había un demonio que hiciese ninguna señal. Porque aunque tienen poder, pero el hombre de Dios allí era la autoridad. Déjame decirte en esta noche que Dios te ha dado autoridad. Y donde la iglesia pisa no hay demonio que pueda hacer su trabajo, porque Él nos ha dado autoridad. Por eso Baal no pudo hacer nada, estaba atado de pies y manos. Y cuando ya se han dado el palizón del siglo, ensangrentados, heridos, se retiran. No pasa nada, horas y horas. Llega Elías, turno de Elías. ¿Cuántos van con Baal y con Asera? 900. Y con Dios, 1. Porque precisamente el que sabe que no tiene respaldo verdadero siempre se va buscando socios, colegas y compadres. Qué bien.
Son como las pirañas, inofensivos de uno en uno, pero peligrosos en manada. Pero luego están los Elías, que entienden que uno con Dios es mayor. Elías, ¿tú a quién te traes? A nadie, vengo yo con Dios. Aparece uno solo. Y en vez de gritar, saltar y herirse como han hecho los profetas de Baal, Elías, con toda la paz del mundo, dice: Jehová, Dios de los cielos, sea manifiesto hoy que tú eres Dios, que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, oh Señor, respóndeme, para que vea tu pueblo que tú eres el Dios y que vuelves a ti el corazón de ellos. Me encanta. Esta es la esencia de un avivamiento. Y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Avivamiento es mucho más que buenos cultos. Es una vuelta del corazón a Dios. Dios recuperando el corazón de su pueblo. Y la Biblia dice: y cuando Elías hubo orado, te cito esto y haz lo que sientas. Dice: cayó fuego del cielo. Consumió el altar, consumió la leña, lamió el polvo y hasta el agua que había en la zanja. Porque cuando algo es de Dios sale. A Él la gloria para siempre. Y termino con esto, llevo 44 minutos y con esto termino. ¿Cuál es el resultado de un verdadero derramamiento del fuego? Cuando Dios quiere acabar con la decadencia, recuperar su lugar en el corazón de su pueblo, y cuando levanta un mover de fuego para traer el avivamiento, ¿cuál es el filtro para saber si el mover de Dios es real o no? Si el fuego era de Dios o no lo era. Pues fácilmente, en vez de decir todos: Elías es un fenómeno, Elías está ungido, Elías no hay quien la aguante, no. Cuando cayó el fuego, dice, y el pueblo dijo: Jehová es Dios. Jehová es Dios. Jehová es Dios. Porque lo que encuentra al hombre no vino del cielo, pero cuando viene fuego de Dios, el pueblo no tenemos otra que decir: Jehová es Dios. Jehová es Dios. Dios entronado en el corazón de su pueblo. Eso es el avivamiento. Aleluya. ¿Cuántos pueden levantar sus manos al cielo? Suena la música. Y si alguien cree que nuestras vidas necesitan el derramamiento del fuego de Dios, con sus manos levantadas al cielo. Elías reparó el altar de Jehová que estaba arruinado. Si quieres fuego, ¿cuántos quieren fuego de Dios? Repara tu altar en esta noche. Repara tu altar en esta noche. Repara tu altar en esta noche. La decadencia viene cuando los altares se derriban. El avivamiento viene cuando los altares se restauran. Los que quieran reparar su altar con Dios, o los que quieran mantener su altar reparado con Dios, pónganse en pie, por favor. Los que quieran ser reparadores de altares. Y Elías reparó el altar de Jehová. El mensaje de esta noche en una palabra es: repara tu altar. Repara tu altar. Repara tu altar, porque Dios quiere manifestarse en tu favor. Pero te está diciendo: repara tu altar. Eso yo no lo voy a hacer por ti. Yo traigo el fuego, pero eres tú el que repara el altar. Así que repara el altar de tu oración, repara el altar de tu ayuno, repara el altar de tu lectura, repara el altar de tu comunión, repara el altar de la unidad con tus hermanos, repara el altar de tu servicio. Levanta tus manos al cielo. Todo el que pueda levante sus manos. Apagamos las luces un minuto. ¿Qué tal si adoramos a Dios, hermanos?